Cuando murió mi hijo, mi nuera declaró fríamente: no seas dramático. Haz tus maletas y aprende a sobrevivir. Viví en el auto durante 2 semanas, luchando contra la humillación y el frío. De repente, el abogado de mi hijo llamó con una noticia impactante: $8 millones ocultos en una cláusula secreta. Esta llamada lo cambió todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Esta es mi propiedad ahora, Roberto. Empaca tus cosas y vete. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Me tambaleé hacia atrás, aferrándome al marco de la puerta para sostenerme. Valeria estaba parada en lo que había sido mi sala de estar durante 3 años, con los brazos cruzados y llaves nuevas colgando de sus dedos con manicura perfecta. Valeria, ¿de qué estás hablando? Apenas enterramos a Santiago esta tarde. Exactamente. Ella se hizo a un lado, revelando cajas de cartón apiladas cerca de la ventana. Mis pertenencias, ya empacadas. Santiago se ha ido, lo que significa que su obra de caridad ha terminado. Las cajas llevaban la letra de mi padre de hace décadas. Las herramientas de Roberto, ropa de invierno. Ella había revisado todo mientras yo estaba en el funeral. Planeó esta emboscada mientras yo lloraba a mi hijo. Hablemos como personas razonables, logré decir. Necesito tiempo para resolver las cosas. El tiempo se acabó cuando Santiago murió. Aprende a sobrevivir por tu cuenta. La crueldad en su voz era quirúrgica. 3 años había vivido aquí, recuperándome de mi derrame cerebral, creyendo que este era mi hogar. La habitación de huéspedes donde recuperé lentamente mi fuerza, la cocina donde Santiago y yo compartíamos los desayunos de los domingos. Todo eso de repente era territorio extranjero. Un golpe en la puerta interrumpió mi conmoción. La sonrisa de Valeria se volvió depredadora mientras abría la puerta. Licenciado Guzmán. Llega en el momento perfecto. El abogado entró, con el maletín en la mano y el abrigo costoso cubierto con la nieve de febrero. Guzmán es severo. Lo reconocí de las cenas de negocios de Santiago. Sus ojos evitaron los míos mientras colocaba los documentos legales en la mesa de centro. Señor Kellogg, todo está legalmente presentado. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias y desalojar las instalaciones. ¿30 minutos? Mi voz se quebró. He vivido aquí durante 3 años. Como invitado, interrumpió Valeria. El invitado de Santiago. La casa me pertenece ahora y usted está invadiendo propiedad privada. Guzmán se ajustó las gafas, sin mirarme aún a los ojos. El testamento fue legalizado ayer. La señora Valeria heredó todos los activos. Esto es completamente legal. La habitación daba vueltas. Ayer, mientras yo elegía flores para el funeral de mi hijo, ella ya estaba reclamando su premio. Las cajas tenían sentido ahora. Ella sabía exactamente cuánto tiempo tenía. ¿A dónde se supone que debo ir? Ese no es mi problema. Valeria levantó una de las cajas, con la vieja foto de mi padre visible en la parte superior. Resuélvalo como lo hacen los demás. Ella la llevó afuera, dejándola caer sobre el concreto con un golpe que resonó por todo el vecindario. La foto se esparció por la acera. Mi padre en su uniforme naval, sonriendo a la cámara. Me apresuré a recoger los pedazos mientras Valeria regresaba por otra caja. Esto es una locura, dije, siguiéndola. Santiago nunca hubiera querido esto. Santiago está muerto. Ella tiró otra caja. Mis medicamentos se esparcieron por la entrada del garaje. Y he terminado de fingir que me importa su padre decrépito. Las palabras ardían, pero su eficiencia me asustaba más. Sin emoción, sin vacilación. Esto no era el dolor hablando. Esto era cálculo. Ella había estado esperando este momento. Guzmán salió con más cajas, cargándolas en el maletero de mi viejo sedán. El auto que Santiago me había comprado después de mi derrame, cuando ya no podía conducir mi vieja camioneta. Ahora, era mi único refugio. Por favor, dije, mientras apilaban cajas en el asiento trasero, solo hasta que pueda encontrar algún lugar a donde ir. No. Valeria cerró de un golpe la puerta del auto. Ha tenido 3 años de alquiler gratuito. Es hora de pagar por su cuenta. El frasco de medicina rodó debajo de mi auto. Me arrodillé para recuperarlo, mis articulaciones artríticas protestando. Cuando me levanté, Guzmán me tendía una tarjeta de presentación. Instalaciones de almacenamiento, dijo en voz baja. Sí necesita. Soluciones temporales. Valeria le arrebató la tarjeta.
Él no necesita soluciones, necesita irse. La última caja contenía mi equipo de terapia para el derrame. Bandas de resistencia, fortalecedores de agarre, las herramientas que me habían ayudado a volver a aprender a escribir. Valeria lo tiró descuidadamente. El contenido se derramó por el asiento. Las llaves, exigió. Le entregué la llave de la casa, con los dedos entumecidos. Ella la probó inmediatamente en la cerradura. Luego la dejó caer en su bolso. La finalidad de esa pequeña acción golpeó más fuerte que todo lo demás. Si no se ha ido en 5 minutos, llamaré a la policía. Me subí al auto. Mis manos temblaban mientras encendía el motor. En el espejo retrovisor, vi a Valeria cerrar la puerta de lo que había sido mi hogar. Las nuevas cerraduras hicieron clic en su lugar. El auto se alejó de la acera, llevándome a la oscuridad de febrero sin ningún lugar a donde ir. El motor del auto zumbaba por las calles vacías de la ciudad, mientras la conmoción daba paso a una realidad aplastante. 9 de la noche, y no tenía dónde dormir. La calefacción apenas funcionaba, y ya había pasado 1 hora conduciendo sin rumbo, quemando gasolina que no podía permitirme desperdiciar. El estacionamiento de un gran supermercado parecía la salvación. Luces brillantes, cámaras de seguridad, otros autos dispersos por el lote. Estacioné cerca de la parte trasera, lejos de la entrada de la tienda, pero lo suficientemente cerca para sentirme seguro. El asiento del auto se reclinaba tal vez 30 grados. Mi columna ya dolía. El 15 de febrero se convirtió en la noche más larga de mi vida. Dormité a ratos, despertando cada hora para reiniciar el motor por el calor. Alrededor de las 3 de la mañana, un guardia de seguridad tocó mi ventana. Un chico joven. Probablemente trabajaba aquí mientras estudiaba. ¿Está bien, señor? ¿Problemas con el auto? Mentí, esperando una grúa. Él asintió y siguió adelante. Pero sabía que no podía quedarme mucho más tiempo. Al amanecer, mi cuello se sentía bloqueado en su posición, y mi pierna izquierda se había entumecido por completo. Las secuelas del derrame siempre golpeaban más fuerte cuando no podía moverme libremente. El restaurante de comida rápida en la avenida principal abría a las 6. Pedí un café y usé su baño para lavarme la cara, cepillarme los dientes en el pequeño lavabo. El espejo mostraba a un extraño, con barba de varios días, ojos hundidos, usando la ropa del funeral de ayer. La mujer que limpiaba las mesas seguía mirándome con lástima. La oficina de servicios sociales en el centro no abría hasta las 9. Me senté en su sala de espera durante 3 horas, viendo cómo llamaban primero a las personas más jóvenes con niños. Finalmente, una mujer cansada con ojos amables revisó mi situación. Señor Kellogg, tenemos una lista de espera de 3 meses para viviendas para personas mayores. Los refugios de emergencia requieren que salga cada mañana a las 7 y regrese después de las 5. No hay almacenamiento para pertenencias. 3 meses. Tenía tal vez $200 en efectivo y un auto lleno de posesiones. Mis medicamentos costaban $60 mensuales, y necesitaría dinero para gasolina solo para sobrevivir. ¿No hay nada temporal? Programas de asistencia familiar. Pero necesitaría un pariente para... Ella dejó de leer mi archivo. Lo siento. Su hijo era su único contacto familiar. Caminando de regreso al auto, los recuerdos me emboscaron. Santiago a los 25 años, nervioso por comenzar su negocio de consultoría. Le había dado $15,000 de mi fondo de jubilación, todos mis ahorros, para cubrir el alquiler de su primera oficina en el distrito financiero. Me había abrazado ese día. Prometió que me lo devolvería. Nunca lo hizo. No porque fuera desagradecido, sino porque ambos entendíamos que no era un préstamo. Era la inversión de un padre en el futuro de su hijo. Ahora ese futuro había muerto con él. La segunda noche probé en el estacionamiento de otro supermercado diferente, esperando evitar al mismo guardia de seguridad. Esta vez, estacioné entre 2 camiones. Menos visible. La batería del auto me preocupaba. Arrancarlo repetidamente para tener calor eventualmente la agotaría por completo. Y no podía permitirme un servicio de arranque. Racioné la calefacción, encendiéndola 15 minutos cada hora. Mis articulaciones se endurecían con el frío, y la medicina que había esparcido durante el desalojo se estaba agotando. El sueño llegaba en fragmentos entre ataques de escalofríos. El 17 de febrero trajo la peor comprensión hasta el momento.
Había estado sobreviviendo con el menú económico del restaurante de comida rápida, pero incluso eso era insostenible. Mi último billete de $20 tenía que cubrir gasolina y comida para varios días más. Compré una sola hamburguesa y me senté en el auto, haciéndola durar 1 hora. El recuerdo golpeó de nuevo. La cena familiar importante. Hace 2 años. Valeria había estado enferma de gripe durante 3 semanas, y yo la había cuidado mientras Santiago viajaba por negocios. Le llevé sopa casera. Administré sus medicamentos. Incluso la ayudé a ducharse cuando estaba demasiado débil para mantenerse en pie sola. Ella me había agradecido entonces. Con lágrimas en los ojos, me llamó su héroe, la misma mujer que había tirado mis pertenencias a la calle. El 18 de febrero. La desesperación me llevó a intentar llamarla. Tal vez si le explicaba mi situación, apelando a cualquier humanidad que quedara. El número que usted marcó ha sido bloqueado por el suscriptor. No desconectado. Bloqueado. Ella había anticipado mi llamada, y cortó esa posibilidad también. Esto no era el dolor o el estrés hablando. Esto era la eliminación sistemática de Roberto del Solar de su nueva vida. Sentado en el estacionamiento del restaurante, finalmente entendí con qué estaba lidiando. Valeria no había actuado impulsivamente. Ella había planeado este desalojo mientras el cuerpo de mi hijo aún estaba tibio. Cada detalle calculado, cada ruta de escape sellada. La comprensión trajo algo inesperado. No desesperación, sino claridad. Por primera vez desde la muerte de Santiago, mi mente se sentía aguda en lugar de nublada. La conmoción estaba desapareciendo, y debajo de ella, algo más duro estaba emergiendo. Arranqué el auto y conduje hacia la Biblioteca Pública Central. Mañana estarían abiertos y podría pensar correctamente en el calor. Investigar mis opciones. Averiguar qué derechos podría tener. Pero esta noche, acomodándome en el asiento del auto para otra noche sin dormir, me hice una promesa. Valeria pensó que había destruido a un anciano roto. Estaba a punto de descubrir que había despertado algo completamente diferente. La sucursal central de la biblioteca pública se convirtió en mi santuario. Cálida, tranquila, con computadoras públicas y baños que se sentían como un lujo después de 3 días en el auto. Llegué cuando abrieron a las 10 de la mañana. Reclamé una mesa en la esquina y comencé a investigar lo que Valeria me había hecho. La ley de herencia del Estado era compleja, pero clara. Como viuda de Santiago, ella heredaba automáticamente todo, a menos que él hubiera dispuesto específicamente lo contrario. Las leyes de propiedad comunitaria significaban la casa, las inversiones, incluso su negocio, todo suyo ahora. Pero algo me inquietaba. Santiago había sido metódico con todo, especialmente con las finanzas. Me había mostrado papeles de seguros, estados de cuenta de inversiones, siempre explicando su planificación. ¿Por qué no me habría protegido de alguna manera? La base de datos legal de la biblioteca me dio acceso a registros públicos. Busqué el testamento de Santiago, pero el expediente de sucesión mostraba solo información básica. Valeria, como única beneficiaria. Patrimonio valorado en $2.300.000. La casa sola valía $800.000. Mi hijo había sido rico, exitoso más allá de lo que yo había imaginado. Alrededor del mediodía, con el estómago retorciéndose de hambre, caminé al restaurante de comida rápida de al lado. Una comida de $5 era mi presupuesto diario ahora. Mientras comía lentamente, haciéndola durar, noté la tarjeta de presentación del abogado todavía en mi billetera. Licenciado Armando Serrano. Derecho familiar, planificación patrimonial. No el licenciado Guzmán. Un abogado completamente diferente. Regresé a las computadoras de la biblioteca e investigué el bufete de Serrano. Práctica establecida. Buena reputación. Especializada en fideicomisos familiares complejos. ¿Por qué Santiago habría usado 2 abogados diferentes? La tarde trajo más preguntas. El negocio de Santiago, Soluciones Integrales, había sido incorporado con un socio llamado Ricardo Drake. Encontré su sitio web, una lista de clientes impresionante. Oficinas en el centro de la ciudad. Pero según el expediente de sucesión, Valeria ahora poseía la parte de Santiago completamente. ¿Sabía Ricardo sobre esto? ¿Había aceptado tener repentinamente una nueva socia comercial? Al momento del cierre, mi mente daba vueltas con posibilidades. Demasiados cabos sueltos. Demasiadas preguntas.
Santiago había sido reservado sobre los detalles del negocio, pero siempre había sido protector conmigo. La manera cuidadosa en que había manejado mi recuperación del derrame. La gentil insistencia en que viviera con él mientras sanaba. Nada de eso coincidía con un hombre que dejaría a su padre sin hogar. La cuarta noche en el auto fue la más fría hasta ahora. El 19 de febrero trajo una ráfaga de nieve que cubrió el parabrisas, haciéndome sentir aún más atrapado. Pero la incomodidad no podía entorpecer la agudeza que sentía ahora. La niebla del dolor se estaba levantando, reemplazada por algo que no había sentido en años. Propósito. El viernes por la mañana. Estaba de vuelta en la biblioteca cuando abrió. Esta vez investigué la práctica del licenciado Guzmán. Derecho de divorcio de alto nivel. Protección de activos. Algo de trabajo corporativo. Nada sobre planificación patrimonial familiar. ¿Por qué Valeria lo elegiría a él sobre el licenciado Serrano? A menos que ella no hubiera sabido sobre Serrano. El pensamiento me golpeó como electricidad. ¿Y si Santiago hubiera mantenido algunos arreglos en privado? Los dueños de negocios a menudo crean fideicomisos separados, activos protegidos que sus cónyuges no conocen, especialmente si tenían preocupaciones sobre el matrimonio. Busqué más profundamente en soluciones integrales, y encontré acuerdos de asociación archivados con el Estado. Lenguaje técnico, pero una cláusula destacaba. Provisiones para la muerte de un socio que parecían proteger las operaciones en curso, independientemente de la herencia patrimonial. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Si Santiago había estructurado las cosas cuidadosamente, es posible que Valeria no fuera dueña de todo lo que pensaba. Alrededor de la hora del almuerzo, tomé una decisión que me asustaba y emocionaba por igual. Usé el teléfono de la biblioteca para llamar a la oficina del licenciado Serrano. Serrano, Morrison y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Roberto del Solar. Creo que mi hijo Santiago era cliente. Una pausa. Luego. Señor del Solar, por favor espere. La espera se extendió 2 minutos. Cuando la recepcionista regresó, su voz había cambiado por completo. El licenciado Serrano quisiera reunirse con usted inmediatamente. ¿Está disponible esta tarde? Yo. Sí. Pero debo mencionar que no tengo dinero para honorarios legales en este momento. Eso no será necesario, señor. ¿Puede estar aquí a las 2 en punto? Acepté, con las manos temblando mientras colgaba. Lo que fuera esto, era lo suficientemente grande como para que el licenciado Serrano me viera de inmediato y renunciara a sus honorarios. Eso significaba que Santiago había dejado instrucciones específicas sobre mí. La caminata a la oficina de Serrano tomó 30 minutos a través del centro de la ciudad. Me aseé en el baño de una gasolinera primero, tratando de lucir presentable a pesar de usar la misma ropa durante 4 días. Mi reflejo todavía mostraba a un hombre roto, pero detrás de mis ojos algo estaba despertando. Valeria pensó que había ganado. Pensó que me había destruido por completo. Estaba a punto de aprender que subestimar a Roberto del Solar fue el error más grande de su vida. El teléfono de la biblioteca sonó exactamente a las 10 de la mañana, cortando mi concentración mientras revisaba notas sobre la ley de herencia. Casi lo ignoré. ¿Quién me llamaría aquí? Pero algo me hizo alcanzar el auricular. Roberto, gracias a Dios que te encontré. Soy Ricardo. Mi agarre se tensó en el teléfono. El socio comercial de Santiago. No había sabido de él desde el funeral. Ricardo, ¿cómo hiciste para? He estado tratando de contactarte durante días. Un amigo mutuo mencionó que podrías estar aquí. Su voz llevaba una preocupación genuina mezclada con eficiencia empresarial. Roberto, acabo de enterarme de tu situación. Esto es terrible. Las palabras golpearon más fuerte de lo esperado. A alguien realmente le importaba lo que me pasara. Necesito la dirección del licenciado Serrano, dije, cortando las cortesías. 3 días de supervivencia me habían enseñado a concentrarme en lo esencial. Por supuesto. Pero primero, ¿dónde te estás quedando? ¿Necesitas ayuda inmediata? Expliqué mis circunstancias, viendo a otros usuarios de la biblioteca fingir no escuchar. El silencio de Ricardo se extendió incómodamente. Esto es inadmisible, dijo finalmente. Santiago estaría furioso. Escucha, te estoy cubriendo la información de contacto de Serrano, pero necesitas ropa adecuada para esa reunión. Hay una tienda de segunda mano en la avenida principal. 30 minutos después, estaba en la parada del autobús con direcciones y $40 que Ricardo había insistido en transferir a mi cuenta a través de su teléfono.
El gesto significaba más que el dinero. Probaba que no estaba completamente solo. El viaje en autobús tomó 20 minutos a través de vecindarios que apenas reconocía. La ciudad había cambiado durante mis 3 años de recuperación, volviéndose más cara, más pulida. La tienda de segunda mano ocupaba lo que solía ser un pequeño almacén, sus ventanas mostrando esperanza de segunda mano. Adentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre estantes de ropa donada. El olor a suavizante de tela se mezclaba con algo indefiniblemente triste. El aroma de vidas interrumpidas, posesiones abandonadas. Encontré la sección de hombres y comencé a buscar dignidad. El traje azul marino colgaba entre un abrigo deportivo y una parka de invierno, ambos demasiado grandes para mi complexión. Pero este se veía diferente. Bien hecho. Apenas usado. Probablemente donado por el patrimonio de alguien. Lo sostuve contra mi pecho, comprobando las medidas. Esa es una buena elección, dijo el empleado anciano, acercándose con amabilidad practicada. Mezcla de lana de calidad. Debería servirle bien para ocasiones importantes. Ocasiones importantes. No había tenido una de esas en años. En el probador, estudié mi reflejo cuidadosamente. El traje ajustaba mejor de lo que esperaba, transformando mi apariencia de hombre sin hogar a alguien que podría pertenecer a entornos profesionales. La tela mantenía su forma, prestando estructura a mi postura. Pero era más que ropa. Por primera vez desde la muerte de Santiago, me parecía a Roberto del Solar, el hombre que había criado a un hijo exitoso, construido motores con sus manos, ordenado respeto en su pequeño rincón del mundo. Pagué $14 por el traje, dejándome con suficiente para el pasaje de autobús de regreso a la biblioteca. La transacción se sintió como una inversión en lugar de un gasto. Esa noche, encontré un rincón tranquilo en el restaurante de comida rápida y practiqué temas de conversación, escribiendo puntos clave en servilletas. ¿Qué decirle a Serrano sobre las acciones de Valeria? ¿Cómo presentar mi situación sin sonar desesperado? Preguntas sobre los arreglos comerciales de Santiago. El espejo del baño se convirtió en mi espacio de ensayo. Practiqué presentarme, explicando mis circunstancias, pidiendo orientación. Cada repetición se sentía más fuerte que la última. El 23 de febrero pasó en preparación. Investigué el bufete de abogados de Serrano en línea. Memoricé la dirección. Planifiqué mi ruta. La biblioteca pública se convirtió en mi cuartel general, sus computadoras y espacios tranquilos permitiéndome pensar estratégicamente por primera vez en semanas. Para el 24 de febrero, me sentía listo. El traje de segunda mano colgaba en mi auto, planchado y preparado. Mis preguntas estaban organizadas, mi presentación ensayada. La desesperación de la falta de hogar se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo que casi había olvidado: propósito. De pie en el estacionamiento de la biblioteca esa noche, llamé a la oficina de Serrano y programé una cita para la tarde siguiente. La cortesía profesional de la recepcionista me recordó que ya no era invisible. Mañana traería respuestas. Esta noche, me permití tener esperanza. La oficina del licenciado Serrano ocupaba el tercer piso de un edificio de ladrillo convertido en el distrito histórico. Sus altas ventanas con vista a la zona donde Santiago había comenzado su negocio hace años. Llegué 15 minutos antes, usando el traje de segunda mano y comportándome como un hombre con asuntos legítimos que tratar. La recepcionista, una mujer de la edad de mi nuera, me saludó con genuina calidez. Señor del Solar, el licenciado Serrano lo está esperando. ¿Le gustaría un café mientras espera? ¿Café? ¿Café real? Servido en tazas de cerámica reales. Acepté agradecido, acomodándome en una silla de cuero que me recordaba tiempos mejores. El licenciado Serrano apareció exactamente a las 2 en punto. Un hombre distinguido de unos 50 y tantos años, con cabello plateado y ojos amables detrás de gafas con montura de alambre. Pero su expresión cambió en el momento en que me vio. Roberto dio un paso adelante, estudiando mi rostro con evidente preocupación. Su condición me impacta. Por favor, pase a mi oficina de inmediato. Su oficina reflejaba décadas de práctica exitosa. Ricos muebles de madera, volúmenes legales alineados en las paredes, fotografías personales que sugerían participación familiar y comunitaria. Me guió a una zona de conversación lejos de su escritorio formal. «Cuéntemelo todo», dijo,
sentándose frente a mí con la intensidad de alguien acostumbrado a escuchar historias difíciles. Expliqué la emboscada de Valeria, la crueldad calculada de programar mi desalojo durante el funeral de Santiago, los 3 días viviendo en mi auto, la decepción de los servicios sociales, la destrucción sistemática de mi dignidad. El abogado escuchó sin interrupción, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Ella me tiró como basura no deseada. Concluí. Cambió las cerraduras mientras yo enterraba a mi hijo. Serrano permaneció en silencio por un largo momento. Luego caminó hacia una gran caja fuerte en la esquina de su oficina. Sus dedos trabajaron la combinación con precisión practicada. Su hijo era un hombre muy previsor, señor del solar. Sacó un sobre sellado con la letra distintiva de Santiago. Santiago anticipó que podrían surgir dificultades después de su muerte. Mi ritmo cardíaco se aceleró. ¿Qué tipo de dificultades? Del tipo que requiere una planificación cuidadosa y protección legal. Serrano regresó a su silla, sosteniendo el sobre como un texto sagrado. Santiago dejó instrucciones específicas sobre su bienestar. Roberto. Instrucciones muy específicas. La habitación se sentía cargada de posibilidades. ¿Instrucciones sobre qué? Sobre asegurar que su padre nunca enfrente exactamente la situación que acaba de describir. La sonrisa de Serrano llevaba satisfacción mezclada con preocupación paternal. Santiago podía haber parecido confiado en su matrimonio, pero no era tonto en asuntos de negocios. Me incliné hacia adelante, apenas atreviéndome a respirar. Estoy diciendo que Santiago se preparó para múltiples contingencias, incluida la posibilidad de que su viuda no compartiera su sentido de obligación familiar. Serrano puso el sobre en la mesa de centro entre nosotros. El documento que presenté ante el Tribunal de Sucesiones representaba solo una parte de la planificación patrimonial de su hijo. Solo una parte. Las palabras resonaron en mi mente como un trueno. Pero primero, debemos abordar su situación inmediata. Serrano se levantó y se dirigió a su escritorio, recuperando una tarjeta de presentación. Mi madre, doña Elena, vive en una casa de huéspedes cerca del lago. Tiene 83 años. Es muy lúcida y siempre se queja de estar sola en ese lugar tan grande. Me entregó la tarjeta con una dirección escrita en la parte posterior. Ella estaría encantada de tener a un caballero responsable como huésped mientras ordenamos los arreglos de su hijo. Sin cargo, por supuesto. Ella valora la compañía más que los ingresos por alquiler. Miré fijamente la tarjeta, abrumado por el repentino cambio de fortuna. No sé qué decir. Diga que aceptará ayuda cuando se le ofrezca. Serrano regresó a su silla, su expresión seria de nuevo. Santiago se preocupaba por dejarlo vulnerable, Roberto. Pasó un tiempo considerable asegurándose de que eso no sucediera. ¿Cuándo puedo conocer los detalles? Pronto. Pero se deben seguir ciertos procedimientos legales. Y sospecho que Valeria no aceptará las revelaciones con gracia. La sonrisa de Serrano contenía anticipación. Arreglaremos una lectura formal una vez que todas las partes estén debidamente notificadas. Salí de la oficina de Serrano con direcciones a la casa de huéspedes y algo que no había sentido en semanas, esperanza genuina. No el optimismo desesperado de un hombre ahogándose, sino la confianza constante de alguien que podría tener aliados después de todo. El viaje hacia la zona del lago tomó 30 minutos a través de caminos sinuosos que subían hacia las colinas con vistas al embalse. La propiedad de doña Elena se encontraba en un camino privado bordeado de álamos. La casa principal elegante pero acogedora. La cabaña de invitados perfecta para alguien que necesitaba santuario. Cuando toqué la puerta de la cabaña, se abrió para revelar a una mujer pequeña con cabello blanco y ojos a los que no se les escapaba nada. «Usted debe ser Roberto», dijo, haciéndose a un lado para darme la bienvenida. Armando llamó antes. «Tengo café recién hecho. Y la cena estará en 1 hora. Haremos que se instale adecuadamente». Por primera vez desde la muerte de Santiago, sentí que estaba en casa. 3 días en la casa de huéspedes de doña Elena habían restaurado más que mi dignidad. Habían despertado algo que pensé que Valeria había destruido para siempre. Propósito. Esta mañana, 28 de febrero, estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina revisando las notas que Serrano había proporcionado cuando la grava crujió en el camino de entrada. A través de la ventana, vi un sedán plateado detenerse agresivamente, estacionándose en un ángulo que bloqueaba toda la entrada.
Valeria emergió como un sistema de tormentas. Su abrigo de diseñador azotaba con el viento mientras acechaba hacia la cabaña. Roberto. Su voz atravesó el patio con autoridad practicada. Sal aquí. Tenemos que hablar. Doña Elena apareció en la puerta de la casa principal. Su marco de 83 años irradiando indignación protectora. Salí usando ropa limpia y una confianza que claramente sorprendió a mi exnuera. Hola, Valeria. Estás invadiendo propiedad privada. No te atrevas a sermonearme sobre derechos de propiedad. Ella avanzó hasta que estuvimos a 1 metro de distancia. Su rostro enrojecido de furia. ¿Crees que puedes ser más listo que yo, viejo? Todo me pertenece. Todo. Veremos qué tenía que decir tu esposo sobre eso. Las palabras surgieron con calma, cargando un peso que no había poseído hace semanas. La expresión de Valeria cambió de ira a algo más agudo. Miedo disfrazado de rabia. ¿Qué se supone que significa eso? Exactamente lo que parece. Me crucé de brazos, manteniendo el contacto visual. Santiago era minucioso en sus negocios, muy minucioso. Doña Elena se acercó desde la casa principal. Su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. Se movía con la dignidad de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles a través de la pura fuerza de una buena educación. Jovencita, está molestando a mi huésped con sus gritos. Por favor, baje la voz o salga de mi propiedad inmediatamente. Valeria giró hacia ella, abandonando toda pretensión de respetabilidad. ¿Su huésped? Este viejo inútil pertenece a un asilo de ancianos, no jugando a la casita con extraños. Ese viejo inútil, respondió doña Elena con precisión ártica. Sirvió a su país, crió a un hijo exitoso, y merece decencia humana básica. Cualidades que usted parece carecer por completo. No se meta en esto, abuela. Esto es asunto familiar. Roberto es mi invitado. Eso lo convierte en mi asunto. Doña Elena se posicionó entre Valeria y yo, un gesto protector que habría parecido cómico si no fuera por el acero en su voz. Y no soy su abuela, jovencita. Gracias a Dios. La compostura de Valeria se rompió por completo. Ustedes no tienen idea de con qué están lidiando. Tengo abogados. Tengo órdenes judiciales. Los enterraré a todos en papeleo legal. Trae a tus abogados, dije en voz baja. Trae tus órdenes judiciales. Estaremos listos. La certeza en mi voz la detuvo en seco. Durante 3 semanas, se había enfrentado a un hombre roto pidiendo misericordia. Ahora, se enfrentaba a alguien que sabía cosas que ella no. Alguien con aliados y recursos que ella no había anticipado. ¿Qué sabes? La pregunta surgió como un siseo. ¿Qué te dijo ese esposo tonto mío? Nada, admití. Pero le dijo a sus abogados bastante. Los ojos de Valeria se abrieron cuando las implicaciones la golpearon. Santiago había sido meticuloso con la documentación comercial, obsesivo con la protección de activos y la planificación de contingencias. Si él hubiera sospechado problemas en su matrimonio. Estás fanfarroneando. Santiago confiaba en mí completamente. Santiago te amaba, corregí. La confianza y el amor no son siempre lo mismo. Ella retrocedió hacia su auto, su confianza evaporándose. Esto no ha terminado. Cuando termine contigo, desearás haberte quedado en ese estacionamiento donde pertenecías. Quizás, respondí. Pero no te enfrentaré solo. Valeria cerró la puerta del auto de un golpe y salió marcha atrás del camino de entrada con violencia innecesaria, la grava rociando contra las ventanas de la cabaña. Observamos hasta que sus luces traseras desaparecieron en la curva. Bueno, dijo doña Elena, alisándose el cabello. Eso fue iluminador. Su nuera tiene un vocabulario que avergonzaría a un marinero. Me encontré sonriendo. Realmente sonriendo. Por primera vez desde el funeral de Santiago. Ya no es mi nuera. Ella dejó eso claro hace 3 semanas. ¿Qué hará después? Entrar en pánico, dije con satisfacción. Y la gente en pánico comete errores. Doña Elena asintió con aprobación. Armando me crió para apreciar una buena estrategia. ¿Le gustaría más café? Sospecho que necesitaremos nuestra fuerza para lo que viene. Mientras caminábamos de regreso a la cabaña, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Hace 3 semanas, Valeria había destruido a Roberto del Solar, la víctima. Hoy, había conocido a Roberto del Solar, el adversario. La sala de conferencias en la oficina de Serrano se sentía diferente esta vez.
formal, cargada de gravedad legal. Exactamente a las 3 de la tarde del 3 de marzo, todas las partes se sentaron alrededor de la mesa de caoba pulida. Valeria usaba su mejor traje negro, irradiando confianza. El abogado Guzmán la flanqueaba con su maletín abierto, blocs legales listos. Me senté frente a ellos usando mi traje de segunda mano, más tranquilo de lo que me había sentido en semanas. Serrano abrió el procedimiento con precisión profesional. Estamos aquí para la lectura formal del último testamento de Santiago del Solar, con fecha del 15 de septiembre de 2023. La fecha me sorprendió. Santiago había actualizado su testamento hacía solo 5 meses, durante lo que pensé que era un periodo feliz en su matrimonio. Los legados principales son sencillos, continuó Serrano, leyendo de documentos oficiales. La casa en la calle del Lago pasa a Valeria Wilmer del Solar, junto con todos los muebles y efectos personales. Los activos comerciales de Soluciones del Solar se transfieren a la señora Valeria como propietaria única. La sonrisa de Valeria se volvió depredadora. Ella había ganado todo lo significativo, tal como esperaba. El señor Roberto del Solar recibe un estipendio mensual de $800 de un fondo de pensiones designado, suficiente para un alojamiento modesto. $800. Apenas suficiente para un apartamento tipo estudio y comida. La victoria de Valeria era completa, o eso creía ella. Finalmente, la justicia prevalece. Ella se volvió hacia mí con satisfacción manifiesta. Espero que esto resuelva cualquier delirio sobre desafiar mi herencia. Guzmán asintió con aprobación, ya organizando papeles para la partida. Pero Serrano permaneció sentado, su expresión cuidadosamente neutral. Hay un asunto adicional. Sacó un sobre sellado de su caja fuerte. Santiago dejó instrucciones específicas para una consulta privada con el señor del Solar con respecto a arreglos complementarios. La temperatura en la habitación cambió. La cabeza de Guzmán se levantó de sus blocs legales. ¿Qué arreglos complementarios? Tenemos derecho a saber sobre todas las disposiciones patrimoniales. En realidad, no lo tienen. La voz de Serrano llevaba décadas de autoridad legal. La ley estatal permite legados privados y consultas personales. Este sobre está dirigido específicamente al señor Roberto del Solar para revisión individual. La expresión confiada de Valeria parpadeó. Eso es ridículo. ¿Qué podría haberle dejado Santiago a ese viejo patético? Quizás deberíamos descubrir eso juntos, intervino Guzmán, sus instintos profesionales sintiendo peligro. Esto es inaceptable. Su voz se elevó con indignación de abogado. Se requiere una divulgación completa para la administración adecuada del patrimonio. Serrano permaneció impasible. El testamento principal ha sido leído en total cumplimiento con los requisitos legales. Este documento adicional pertenece a asuntos personales entre padre e hijo. Se aplican leyes de privacidad. Valeria se levantó bruscamente, su silla raspando contra la madera dura. No permitiré que arreglos secretos socaven mi herencia. Su herencia permanece exactamente como se indicó, respondió Serrano con calma. Esta consulta no afecta las disposiciones principales del testamento. La distinción era sutil pero crucial. Lo que sea que Santiago hubiera planeado, operaba independientemente del patrimonio principal. Valeria entendió la implicación incluso si no podía articularla legalmente. ¿Cuándo ocurrirá esta consulta?, exigió Guzmán. Inmediatamente, para aquellos que deseen permanecer. El significado de Serrano era claro. Todos los demás deberían irse. Valeria recogió su bolso con movimientos agudos y enojados. Esto no ha terminado, Roberto. Descubriré qué juegos estás jugando. No estoy jugando juegos, respondí en voz baja. Solo estoy honrando los deseos de mi hijo. Guzmán metió papeles en su maletín con frustración apenas controlada. Estaremos monitoreando esta situación de cerca. Cualquier irregularidad será desafiada inmediatamente. Se fueron juntos. Los tacones de Valeria haciendo clic con enojo por el pasillo. A través de la ventana los vi discutir junto al Mercedes de Guzmán antes de irse por separado. Serrano esperó hasta que los sonidos de su auto se desvanecieron, antes de moverse a sillas cómodas lejos de la mesa formal. El cambio se sintió simbólico. De procedimientos legales a consulta personal. Su hijo era notable, Roberto. Sostuvo el sobre sellado con algo cercano a la reverencia. Esta planificación requirió meses de preparación cuidadosa. Mis manos temblaban ligeramente mientras aceptaba el sobre.
La letra de Santiago lo dirigía simplemente. Para papá. Cuando se requiera justicia. El sobresellado se sentía más pesado de lo que debería ser el papel. Serrano se movió a la ventana, dándome privacidad mientras permanecía disponible para preguntas. Rompí el sello cuidadosamente, revelando múltiples documentos y lo que parecía ser una tarjeta de memoria. La carta en la parte superior llevaba la fecha de ayer en la letra precisa de Santiago. Papá, si estás leyendo esto, mis sospechas sobre Valeria resultaron correctas. Lamento no haber podido confrontarla directamente. Ella es más peligrosa de lo que te das cuenta. En su lugar, creé un esquema financiero para protegerte de su golpe final. Mi aliento se detuvo. Golpe final. Él había sabido que algo terrible venía. Hace 2 años, comencé a notar cambios en el comportamiento de Valeria. Pequeñas cosas. Preguntas sobre mi negocio. Interés repentino en la planificación patrimonial. Conversaciones con abogados de divorcio que ella pensaba que yo no conocía. Contraté a un investigador privado y descubrí que ella había estado planeando tomar todo y abandonarte en el momento en que yo muriera. Las palabras golpearon como golpes físicos. 2 años. Él lo había sabido durante 2 años y no dijo nada. No podía probar sus intenciones legalmente, pero podía prepararme para ellas. El testamento principal le da todo lo que espera. La casa, el negocio, lo suficiente para satisfacer su codicia. Pero moví los activos reales al extranjero a través de una serie de instrumentos financieros complejos. $8 millones, papá. Accesibles solo a través de identificación biométrica que solo tú posees. $8 millones. El número no se procesaba correctamente en mi mente. Serrano se acercó en silencio. ¿Le gustaría que le explique los arreglos técnicos? Asentí, todavía tambaleándome por la revelación. Mi hijo me había estado protegiendo de una devastación que nunca vi venir. Santiago pasó 18 meses creando una estructura financiera inquebrantable, explicó Serrano, sentándose en la silla a mi lado. Bancos suizos, cuentas en las Islas Caimán, fideicomisos legales que abarcan múltiples jurisdicciones. La belleza es su simplicidad. Todo requiere su huella digital y escaneo de retina para el acceso. ¿Ella no puede tocarlo? Ella ni siquiera sabe que existe. El patrimonio principal que heredó contiene aproximadamente el 10% de la riqueza real de Santiago. El resto le pertenece a usted ahora. Regresé a la carta. Mi visión borrosa por las lágrimas. Perdóname por no decírtelo antes. Esperaba que mis sospechas estuvieran equivocadas, que Valeria pudiera demostrar ser digna del amor que le ofrecí. Pero no podía arriesgar tu seguridad en una esperanza. Sacrificaste todo por mi éxito. Tu fondo de jubilación, tus sueños, tu independencia. Esta es mi manera de asegurar que nunca dependas de la amabilidad de nadie más de nuevo. El recuerdo de darle a Santiago $15,000 inundó mi memoria. Todos los ahorros de mi vida entregados sin dudarlo. Él nunca había olvidado ese sacrificio. Hay más, dijo Serrano suavemente, produciendo un pequeño dispositivo. Grabó un mensaje de video para este momento. La pantalla cobró vida. Y de repente mi hijo estaba sentado frente a mí, hablando directamente a la cámara con la intensidad que recordaba de sus presentaciones de negocios. Papá, perdóname por ocultar la verdad sobre Valeria. Verla manipularte mientras planeaba tu destrucción fue lo más difícil que he soportado. Pero este esquema te protegerá de su golpe final y te dará un poder que ella nunca anticipó. Su imagen se detuvo, luego continuó con emoción visible. Te amo más de lo que podría expresar. Me enseñaste todo sobre el honor, el sacrificio y la protección de la familia. Ahora, es mi turno de protegerte a ti. El video terminó, dejando un silencio roto solo por mi respiración entrecortada. Serrano esperó pacientemente mientras yo procesaba la magnitud abrumadora del regalo de mi hijo. ¿Qué sucede después? Logré decir finalmente. Mañana visitamos el banco. La caja de seguridad principal contiene códigos de acceso e instrucciones adicionales. Pero Roberto, la expresión de Serrano se volvió seria. Esto no se trata solo de dinero. Santiago le dejó herramientas para la guerra psicológica. Quería que tuviera todas las ventajas al enfrentarla. Doblé la carta cuidadosamente, entendiendo por primera vez que el amor de mi hijo había llegado más allá de la muerte para transformarme de víctima a vencedor. Entonces démosle a Valeria exactamente lo que se merece.
Serrano me llevó al Banco Nacional en el centro a la mañana siguiente. Su sedán de lujo, un marcado contraste con mi habitual auto viejo. El vestíbulo de mármol hablaba de dinero antiguo y poder establecido. El tipo de institución que honraría arreglos internacionales complejos sin hacer preguntas incómodas. La banquera que nos recibió, una mujer distinguida llamada Patricia, trató nuestra visita con una discreción profesional que sugería que este no era su primer encuentro con la planificación de Santiago. Señor del Solar, su hijo se preparó a fondo para este momento. Ella nos guió a un ascensor privado que conducía a la bóveda de cajas de seguridad. Los escáneres biométricos están calibrados específicamente para su identificación. La bóveda se sentía como una fortaleza. Paredes de acero, múltiples sistemas de seguridad, privacidad absoluta. Cuando Patricia abrió la caja 1247, entendí por qué Santiago había elegido ese número. El mismo que la dirección de su casa, donde Valeria ahora vivía en triunfo ignorante. Adentro yacían documentos que cambiarían todo. Números de ruta bancaria para cuentas en Suiza y las Islas Caimán. Papeles legales estableciendo mi propiedad única de activos que Valeria no podía imaginar. Y otro dispositivo de video etiquetado. Instrucciones finales. Les daré privacidad, dijo Patricia, retirándose a la entrada de la bóveda. Serrano permaneció a mi lado mientras activaba el dispositivo. El rostro de Santiago apareció de nuevo. Pero esta grabación se sentía diferente. Más estratégica, menos emocional. Papá, si estás viendo esto, has accedido a la protección financiera que creé. Pero el dinero por sí solo no te dará justicia. Valeria destruyó tu dignidad porque pensó que eras impotente. Es hora de demostrarle que está equivocada. La pantalla cambió para mostrar fotografías y documentos que nunca había visto. Valeria reuniéndose con abogados de divorcio 6 meses antes de la muerte de Santiago. Registros financieros mostrando sus intentos de transferir activos en secreto. Comunicaciones por correo electrónico revelando sus verdaderos sentimientos sobre mí. Palabras tan crueles, que me estremecí al leerlas. Ella te llamó la vieja carga inútil en correspondencia con su abogado. Continuó la voz de Santiago. Dijo que deshacerse de ti sería limpiar la casa después del funeral. Documenté todo, papá. Cada insulto, cada plan, cada momento de crueldad calculada. La evidencia era devastadora. Prueba legal de premeditación, manipulación psicológica, intrigas financieras. Más que suficiente para destruir su reputación y credibilidad. Usa esta información sabiamente. Valeria respeta solo el poder y teme solo la exposición. Cuando estés listo para reclamar tu dignidad, estas herramientas te ayudarán a hacerlo correctamente. El video terminó con un mensaje final. Me criaste para luchar honorablemente, papá. Ahora lucha por ti mismo. Regresamos a la casa de huéspedes al mediodía, mi mente dando vueltas con posibilidades. Doña Elena echó un vistazo a mi expresión y preparó té sin hacer preguntas. La transformación es notable, observó Serrano, revisando documentos en la mesa de la cocina. Ayer, Valeria tenía todo. Hoy, usted tiene todas las cartas y ella ni siquiera sabe que el juego ha cambiado. Esa tarde, estudié cada pieza de evidencia que Santiago había compilado. El patrón era claro. Valeria había pasado 2 años preparándose para destruirme en el momento en que Santiago muriera. Había investigado asilos, investigado formas de declararme incompetente, incluso consultado con abogados sobre forzar una tutela. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado la profundidad del amor de un padre y el instinto protector de un hijo. El 5 de marzo pasó en preparación estratégica. Memoricé. Cifras financieras clave. Practiqué presentar evidencia con calma. Me preparé para la guerra psicológica. Doña Elena me ayudó a ensayar conversaciones, jugando al abogado del diablo con la aguda inteligencia que claramente había influido en la carrera legal de su hijo. Confianza, Roberto, aconsejó durante la cena. El arma de Valeria era su desesperación. Elimine eso, y ella se convierte en la desesperada. Para el 6 de marzo, me sentía listo. El hombre asustado y roto que Valeria había tirado a la calle ya no existía. En su lugar estaba alguien con recursos, aliados y un plan que le daría a Valeria exactamente lo que ella había tratado de darme. Impotencia completa. Serrano llamó esa noche con los arreglos finales. He programado una reunión para mañana por la tarde. Le dije a Guzmán que descubrimos irregularidades que requieren discusión inmediata.
Vendrán esperando desafiar su consulta. ¿Y en cambio? En cambio descubrirán que Roberto del Solar se ha convertido en alguien que nunca anticiparon enfrentar. Pasé la noche en la casa de huéspedes escribiendo notas, organizando evidencia, preparándome para la guerra psicológica. Mañana determinaría si la justicia significaba algo en un mundo donde la crueldad a menudo triunfaba sobre la bondad. Pero esta noche, por primera vez desde la muerte de Santiago, sentí algo más fuerte que la esperanza. Sentí poder. Los papeles legales llegaron a la casa de huéspedes el 7 de marzo, entregados por un notificador que se disculpó por la intrusión. El abogado Guzmán había presentado una demanda de incompetencia alegando que yo era mentalmente incapaz de manejar asuntos financieros y necesitaba tutela designada por el tribunal. Están desesperados, observó Serrano revisando los documentos en la mesa de la cocina de doña Elena. Este tipo de expedición de pesca legal generalmente resulta espectacularmente contraproducente. La evaluación psicológica ordenada por el tribunal tuvo lugar 2 días después en el Hospital General. La doctora Martínez, una psicóloga clínica con 30 años de experiencia, realizó pruebas cognitivas integrales que duraron 3 horas. El señor del Solar demuestra competencia mental completa, le dijo a Serrano después. Función cognitiva por encima del promedio para su grupo de edad. Excelente retención de memoria, habilidades superiores de resolución de problemas. Quien haya sugerido incompetencia claramente no conoce a este hombre. Mientras yo pasaba la evaluación psicológica con éxito, Guzmán estaba recorriendo la ciudad buscando testigos dispuestos a testificar en contra de mi carácter. Contactó a mis antiguos vecinos, a los socios comerciales de Santiago, incluso al personal del restaurante de comida rápida, donde había comprado comidas baratas durante mi periodo sin hogar. Cada intento fracasó. Los vecinos me recordaban como servicial y confiable. Los socios comerciales hablaron de mi orgullo por el éxito de Santiago y mi apoyo durante los años de inicio. Incluso el gerente del restaurante, cuando fue abordado, defendió mi dignidad durante circunstancias difíciles. Nadie hablará en su contra, informó Serrano con satisfacción. La expedición de pesca de Guzmán no atrapó nada más que respeto de la comunidad. Para el 11 de marzo, la desesperación de Valeria alcanzó una masa crítica. Ella llamó solicitando una reunión privada en una cafetería en el centro, alegando que quería discutir asuntos familiares razonablemente. Llegué para encontrarla encorvada sobre un café con leche intacto. Su confianza habitual reemplazada por algo cercano al pánico. Había perdido peso desde nuestra confrontación en la casa de huéspedes, y su ropa de diseñador colgaba torpemente en su marco disminuido. Roberto, tenemos que hablar. Su voz no llevaba ninguna de su autoridad anterior. Estoy escuchando. Esta demanda se está volviendo costosa. Los honorarios legales están aumentando. Ella se inclinó hacia adelante. La desesperación mal disfrazada de negociación. ¿Cuánto quieres? ¿50,000? ¿100,000? Solo deja cualquier desafío legal que estés planeando. La oferta reveló todo. Ella sospechaba que yo tenía recursos, pero no podía imaginar su alcance. Más importante aún, me estaba ofreciendo dinero. Dinero que había sido mío de todos modos, filtrado a través de las ganancias de Santiago construidas sobre mi inversión inicial. ¿Crees que esto se trata de dinero, Valeria? Todo se trata de dinero. Sacó su chequera con manos temblorosas. Pon tu precio. ¿200,000? Puedo liquidar algunas inversiones. Quédate con tu dinero. Me levanté para irme, disfrutando de la inversión de nuestra dinámica de poder. Necesitarás cada centavo para lo que viene. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir? ¿Qué viene? Justicia. Caminé hacia la puerta. Luego me volví. Pronto serás tú quien suplique. Valeria, tal como querías que yo hiciera. Esa tarde, visité el banco con Serrano y accedí a mis cuentas en el extranjero por primera vez. El proceso fue sorprendentemente simple. Escaneo de huellas dactilares, identificación de retina, verificación de firma. En minutos, había transferido $200,000 a mi cuenta corriente local. La gerente del banco, Patricia, manejó la transacción con discreción profesional. ¿Hará transferencias adicionales, señor del Solar? Eventualmente, pero esta cantidad debería cubrir las necesidades inmediatas. Conduciendo de regreso a la casa de huéspedes, Serrano no pudo contener su satisfacción. Ella le ofreció dinero que ya era suyo. Exigió que abandonara los desafíos que ni siquiera ha presentado.
y suplicó misericordia a alguien a quien tiró a la calle. La ironía es perfecta. Santiago apreciaría la justicia. Respondí. Su plan está funcionando exactamente como estaba previsto. Esa noche, doña Elena sirvió la cena con especial cuidado, celebrando lo que reconoció como un punto de inflexión. Su hijo estaría orgulloso, dijo simplemente. Usted ha reclamado todo lo que ella trató de robar. No todo, corregí. Todavía no. La oficina de Serrano se sentía como una sala de tribunal el 15 de marzo. Todas las partes habían sido citadas para lo que él llamó un asunto legal urgente que requería resolución inmediata. Valeria llegó con Guzmán, ambos comportándose con una confianza forzada que no engañaba a nadie. Me senté frente a ellos usando un traje nuevo, no de segunda mano esta vez, sino de una tienda exclusiva, comprado con fondos que representaban solo una fracción de mis nuevos recursos. El contraste fue deliberado y efectivo. Estamos aquí para abordar irregularidades en el patrimonio de la familia del Solar, comenzó Serrano formalmente. El señor Roberto del Solar tiene información que requiere divulgación bajo la ley estatal. Guzmán se enderezó en su silla. ¿Qué irregularidades? El testamento era perfectamente claro. El testamento que leyó era perfectamente claro. Corregí. Pero no estaba completo. Coloqué una carpeta sobre la mesa de conferencias. Su contenido organizado con la precisión que Santiago me había enseñado en asuntos de negocios. Estados de cuenta bancarios, documentación de cuentas en el extranjero, registros de acceso biométrico, evidencia de una estructura financiera que Valeria no podría haber imaginado. Santiago predijo tus acciones. Valeria, cada movimiento que hiciste, cada palabra cruel que dijiste, cada plan que tramaste, él documentó todo. Su rostro se quedó sin color. ¿De qué estás hablando? Tu esposo pasó 2 años viéndote prepararte para destruirme. Abrí la carpeta, revelando fotografías y registros financieros. Él sabía sobre tus reuniones con abogados de divorcio, tu investigación sobre asilos, tus cálculos sobre eliminar lo que llamaste la vieja carga inútil. Guzmán se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos con creciente alarma. ¿De dónde salieron estos? De los arreglos de seguridad privada de Santiago, respondió Serrano. Vigilancia completamente legal de sus propios asuntos domésticos y comerciales. Las manos de Valeria temblaban mientras alcanzaba los papeles. Esto es imposible. Santiago confiaba en mí completamente. Santiago te amaba, corregí. Pero el amor no significa ceguera. Cuando descubrió tu verdadera naturaleza, se protegió a sí mismo y a su familia en consecuencia. Produje los estados de cuenta bancarios, viendo cómo su expresión cambiaba de confusión a horror a medida que los números se registraban. 8 millones de dólares en cuentas que llevan mi nombre y firmas biométricas. ¿Dónde está el resto del dinero? Ella susurró. ¿Qué resto?, preguntó Serrano inocentemente. El patrimonio valía 16 millones de dólares. ¿Dónde están los otros 8 millones? La admisión quedó en el aire como una confesión. Ella había sabido el verdadero valor todo el tiempo. Había investigado el patrimonio de Santiago hasta el último dólar en preparación para su golpe calculado. El verdadero patrimonio de Santiago totalizaba exactamente 16 millones de dólares, confirmó Serrano. Usted heredó precisamente la mitad a través de disposiciones legales de matrimonio. La otra mitad pertenece a su padre a través de instrumentos financieros preestablecidos que operan independientemente de la ley de matrimonio. El rostro de Guzmán se puso ceniciento al comprender las implicaciones: fideicomisos en el extranjero, arreglos bancarios internacionales, cuentas suizas, inversiones en las Islas Caimán, protecciones de múltiples jurisdicciones. Expliqué con calma. Todo establecido legalmente. Todo accesible solo a través de identificación biométrica que solo yo poseo. Esto es fraude. Valeria gritó. Esos activos me pertenecen. En realidad, nunca lo hicieron. Serrano produjo documentación adicional. Santiago estableció estos arreglos utilizando fondos personales anteriores a su matrimonio. Los 8 millones representan el retorno de la inversión de la contribución original de su padre para el inicio del negocio, más intereses acumulados y crecimiento estratégico. Recordé ese sacrificio de $15,000 que había lanzado la carrera de Santiago. Mi fondo de jubilación, dado sin dudarlo para apoyar los sueños de mi hijo. Ahora había crecido a millones,
protegido por una planificación financiera que no podría haber imaginado. Me echaste creyendo que te habías llevado todo, dije en voz baja. Pero la codicia te hizo revelar tu verdadera naturaleza a un hijo que amaba a su padre lo suficiente como para protegerlo más allá de la tumba. Valeria se derrumbó en su silla. La magnitud de su pérdida finalmente se estaba comprendiendo. Ella había ganado $8 millones a través del matrimonio, pero perdió otros 8 millones a través de la crueldad. La simple decencia humana le habría dado acceso a todo. Ahora entiendes, concluí. Cada dólar que pensaste que habías robado a través de la manipulación representa exactamente la mitad de lo que podrías haber recibido a través de la simple bondad. Guzmán reunió sus papeles con manos temblorosas, su reputación profesional en ruinas. La estrategia legal superior de Serrano lo había hecho parecer un aficionado, sus tácticas agresivas expuestas como ignorancia disfrazada de experiencia. La justicia a veces llega tarde, observó Serrano con satisfacción. Pero llega. Abril trajo la transformación de la ciudad de la tristeza del invierno a la posibilidad de la primavera, reflejando mi propio renacimiento. Pasé la primera semana buscando casa en un barrio exclusivo, uno de los vecindarios más prestigiosos de la ciudad, guiado por un agente inmobiliario que trató mis credenciales financieras con respetuoso profesionalismo. La mansión victoriana que elegí se encontraba en un lote de esquina bordeado de olmos centenarios. Su porche envolvente y ventanales hablaban de dignidad establecida. A $800,000. Costaba exactamente lo que la casa de Santiago había valido. La casa donde Valeria ahora luchaba con pagos hipotecarios crecientes y valores de propiedad en declive. «Felicidades, señor del Solar», dijo el agente inmobiliario mientras finalizábamos la compra. «Será muy feliz aquí». El día de la mudanza requirió servicios profesionales para transportar las pertenencias que había acumulado durante semanas de compras cuidadosas. Muebles que reflejaban gusto en lugar de necesidad, obras de arte que traían alegría en lugar de llenar espacio, una oficina en casa equipada para administrar inversiones en lugar de buscar supervivencia. Doña Elena visitó durante el proceso de instalación, su deleite evidente mientras recorría habitaciones que mostraban seguridad financiera y dignidad personal. «Santiago estaría tan orgulloso», dijo, admirando la biblioteca donde sus libros de negocios ahora compartían estantes con volúmenes que siempre había querido leer. «Él hizo esto posible», respondí. «Cada comodidad, cada seguridad, cada momento de paz es su regalo para mí». Mientras tanto, el mundo de Valeria colapsó con precisión sistemática. La casa cerca del lago salió al mercado a precio reducido. Las presiones financieras forzando una venta rápida que apenas cubriría las deudas crecientes. Las tácticas legales agresivas del abogado Guzmán habían resultado tan espectacularmente contraproducentes que su reputación sufrió daños permanentes. Otros clientes cuestionando su competencia. Serrano visitaba mi nuevo hogar regularmente, aparentemente para consultas legales, pero en realidad por una amistad que había crecido de la obligación profesional. «La justicia tiene una hermosa simetría», observó una tarde mientras compartíamos café en lo que llamaba la habitación de mi hijo. «Ella obtiene exactamente lo que trató de darle a usted. Falta de vivienda, inseguridad financiera, aislamiento social, consecuencias naturales», corregí. «Yo no causé su caída. Sus propias decisiones lo hicieron». El encuentro final llegó a fines de abril, una reunión casual afuera del juzgado donde Valeria estaba presentando papeles de bancarrota. Se veía demacrada. Su ropa de diseñador reemplazada por alternativas de tienda de descuentos. Su confianza destruida por las circunstancias que había creado a través de su propia crueldad. «Roberto, por favor». Se acercó vacilante, la desesperación reemplazando la arrogancia que recordaba. «Sé que cometí errores, pero necesito ayuda. Solo asistencia temporal hasta que me recupere». La inversión de roles era completa. Hace 3 meses, yo había sido el que suplicaba misericordia, rogando compasión humana básica a alguien que había respondido con crueldad calculada. Ahora ella estaba en esa posición, pidiendo la amabilidad que se había negado a mostrar. «Aprende a sobrevivir por tu cuenta, Valeria». Usé sus palabras exactas de esa tarde de febrero, dichas sin malicia pero con total finalidad. «Resuélvelo como lo hacen los demás». Su rostro se arrugó, al reconocer el eco de su propia crueldad de vuelta con intereses, pero no sentí satisfacción en su sufrimiento.
solo la finalización de la justicia que había seguido su curso natural. Esa noche, visité la tumba de Santiago por primera vez desde el funeral. La lápida llevaba una inscripción simple: amado hijo y padre, palabras que capturaban el amor que lo había motivado todo. La justicia ha prevalecido, dije en voz baja, colocando flores frescas junto al marcador. Tu plan funcionó perfectamente, hijo. Tu padre está a salvo, y la mujer que trató de destruirlo aprendió que la codicia cuesta más de lo que la generosidad jamás podría. El viento de primavera susurraba a través de los árboles del cementerio, llevando el aroma de un nuevo crecimiento y nuevas posibilidades. De pie con mi abrigo costoso junto a mi auto de lujo, financieramente seguro por el resto de mi vida, entendí que la mayor victoria no era la riqueza acumulada, sino la dignidad restaurada. El amor de Santiago había llegado más allá de la muerte, para transformarme de víctima a vencedor, demostrando que la lealtad familiar trasciende incluso la tumba, cuando se expresa a través de una planificación sofisticada y una protección inquebrantable. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.